Dice San Agustín: yace en un pesebre, pero contiene todo el universo. Mama de un pecho, pero es pan de ángeles. Está envuelto en unas pocas telas, pero nos viste de inmortalidad. Es amamantado, pero es adorado. No encuentra refugio en una posada, sino que construye un templo en el corazón de sus fieles. Para que la debilidad se haga fuerte, la fortaleza se ha hecho débil. Justamente, quizá hemos venido y hemos llegado a la Navidad haciendo muchos buenos propósitos al comienzo del Adviento. Y ahora quizá también cada uno de nosotros, de una manera u otra, por circunstancias personales, familiares, generales, sociales, globales, parece que no hemos terminado de poner el corazón en orden. De hecho, mirando nuestro corazón podríamos decir que es bastante parecido a un establo, a un pesebre. Por eso, cuando nos ponemos frente al pesebre, tenemos que sentir ese ánimo y esa alegría, ya que Jesús no eligió nacer en una habitación aséptica y estéril, sino en un pesebre improvisado. Esta imagen no dista mucho de lo que hoy se nos presenta en este Evangelio de Juan. Dios se hace carne en medio de las tinieblas y el caos. Desde antiguo los hombres se han sentido atemorizados y perturbados por el tema de la oscuridad que aumenta en los días de invierno. Había y corría entre ellos un gran temor, que era que el sol se alejara para siempre, que esa declive de la luz de los días en día a día no volviera nunca más. Y lentamente, en el medio del corazón del invierno, el sol comienza a ganar su batalla, diluyendo la noche con su luz. Y a veces también llegamos a la Navidad, aunque lo hacemos en época estival, en este lado del mundo, ¿no? Pero a veces hay inviernos que no tienen que ver ni con el sofocón, ni con el bochorno de la temperatura. Hay inviernos del corazón. Hace unos años, una pieza de cultura global, como era la serie Juego de Tronos, proclamaba como la gran amenaza de que el invierno estaba viniendo. Y no solo se referían a la estación, sino se referían a una especie de asalto de todo el mundo en manos de algo absolutamente oscuro, desconocido, que estaba más allá del muro, más allá de los límites. Dentro de esta noche, que también tiene que ver con la época, resuenan estas palabras que hoy nos regala el Evangelio de Juan. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La palabra es ciertamente una herramienta privilegiada en toda la comunicación. Muchas veces la forma en que hablamos dice la forma en que amamos. Nuestras palabras pueden ser ambiguas, falsas, claras, distorsionadas, auténticas,
al igual que nuestras relaciones. Por eso Dios comienza desde la palabra. Este prólogo de Juan tiene una enorme relación con el texto del Génesis. Recordamos, ¿no? Dios dijo, y en ese decir iba como armando toda la realidad, toda la creación. Y aquí Dios nos expresa una vez más su deseo de hablarnos. Un diálogo que Dios nunca interrumpió. Imaginemos nuestros diálogos. No le hablo más, no lo escucho más, no quiero saber más nada. Un mutismo que muchas veces es fruto del agobio, del cansancio, del hartazgo, de la herida. Sin embargo, Dios nunca dejó de hablarnos. Por eso, justamente, si al comienzo del Génesis el verbo, la palabra, daba vida, ahora el verbo cobra vida. Cobra vida en esa misma vida que Dios creó, cobra vida adentro de la creación, y por eso Dios se mete en nuestra historia. Ayer recordamos, en el texto de la noche, era el texto del Evangelio de Lucas. ¿Y qué decía el Evangelio de Lucas al comienzo? Que el emperador había ordenado hacer un censo cuando Quirino gobernaba la Siria. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se inserta en la historia de manera así, por así decirlo, digital o de una manera que no es real. Dios se inserta en la historia en coordenadas de tiempo, de espacio, de política, de conflicto, iguales a las nuestras. Porque si no, era como venir de mentirita, era como venir un ratito, visitar, a veces esas visitas que hacemos, que sabemos que, bueno, vamos un ratito y estamos y ya, y nos vamos y ya está. No, Dios no vino a visitarnos, Dios vino a quedarse, Dios vino a ser uno de nosotros y a atravesar la vida en toda su complejidad. Por eso, al igual también que en el comienzo del Génesis, el prólogo de Juan comienza con una expresión, al principio. Expresión que no solo indica un comienzo, sino que indica la causa, el principio. Por eso también cada Navidad puede ser para nosotros un principio. Un principio que tiene que ser, por así decirlo, integrado desde todo lo que hemos traído hasta aquí. Son muchas cosas las que hemos vivido, tanto personalmente, comunitariamente, como país. Esta última alegría de ganar un campeonato mundial, esta última expresión enorme de personas, de gente, con todos sus claroscuros que eso significa. Pero todo eso también nos está hablando de que se puede construir una realidad nueva, y que esa realidad nueva Dios la construye justamente con aquellos que lo reciben, con aquellos que entienden que lo que viene a proponer no es un imperativo, no es una orden, no es algo de lo cual no podamos escapar. Al contrario, ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron.
Y ahí empieza algo muy pequeño, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ese ser hijo de Dios tiene en cada uno de nosotros una resonancia y una consecuencia enorme. Ser hijo de Dios Padre es también considerar al otro como hermano, un hermano que a veces nos duele, un hermano que a veces nos sentimos como tal, pero es algo que tenemos que seguir construyendo y es algo que tenemos que seguir procurando. Es desde ahí que Dios hoy nos ha elegido a cada uno de nosotros para volver a regalarnos esta palabra, para volver a reconocer que lo que debe justamente regir nuestra vida es este principio que en Dios es el principio del amor, un principio que no juzga, sino que recibe y acoge como lo hizo el pesebre. Pongámonos de pie y proclamemos juntos una vez más nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,